Saludos, Kikosis. Timoteo tenía tiempo que no venía. Poquito. Timoteo Zambrano, nuestro invitado. Timoteo, vamos a comenzar con un tema que yo he expresado en el programa mi preocupación. Porque después de la pandemia, se supone que después de tanto tiempo encerrado en su casa, los líderes también, porque hasta Trump le dio coronavirus, a Johnson le dio coronavirus, a Bolsonaro le dio coronavirus, que eran los más reacios a entender que era un problema, ¿no? Uno esperaba, caramba, que la humanidad saliera como, oh, we are the world, a hacer besitos, y sale acá esa promo. Pero no solo eso, sino que ya la guerra rusa-ucrania, que en sí es toda una torpeza, es verdad que Rusia es el invasor, eso es verdad, pero todo este juego de profundizar la guerra y la situación esa de reto y de amenaza, bueno, ya tumbó, 4 gobiernos han sufrido su embate de eso. Pero pone al mundo en una situación de, ay Dios mío, porque además este liderazgo no es el liderazgo, wow, Churchill, Roosevelt, no, estos son, Biden se queda dormido, se cae de la bicicleta, Dios mío. Yo creo que tú buscando cuál puede ser la figura, no, yo creo que es la OTAN. La OTAN, acuérdate que ha venido cercando a Rusia, ha venido en el trato de lograr rodear la frontera rusa, ¿no? Y ya hubo muchas advertencias del propio Putin, ¿no? Y en 2014, la guerra del Donbass, yo diría que ahí está el gran punto de inflexión que hay entre la OTAN y los rusos, ¿no? A partir de allí se prepara todo un teatro de guerra. Claro, yo creo que también Putin se desespera y da un paso, a mi juicio, en falso, ¿no? Porque él creía que esa guerra podía durar poquísimo tiempo y podía haberse adueñado del Donbass, cosa que no ha sido posible. O sea, tiene una supremacía en este momento, pero no hay claramente una victoria de los rusos. Pero creo que la OTAN en ese afán de seguir creciendo y seguir arrinconando a los rusos, y también se fija en China, de alguna manera la OTAN es la que está propiciando lo que está pasando también con los chinos. De manera que incluso con el cambio un poco del concepto de defensa, ahora en su última reunión en España, creo que eso no ha sido una buena noticia para el mundo, ¿no? De manera que el juego está ahí. Los chinos han dado una respuesta, yo diría que proporcionada, ojalá que al final no recurran al expediente, que hablen los fusiles y que más bien haya la negociación directa, ¿no? Haya el diálogo político, cosa que falta objetivamente en Ucrania. Yo creo que Rusia tiene que dar un paso importante en abrir esa negociación, aprovechando que Turquía le ha venido tendiendo la mano para... Los rusos no están esperando el invierno. Bueno, como históricamente. Claro, pero tienen que tener cuidado porque de aquí a allá, acuérdate que ya Rusia se ha declarado en impago, tiene un tema ya económico serio, fuerte para el financiamiento de la guerra. La verdad es que no la tiene todavía consigo, digamos, plenamente. Yo creo que lo mejor que le conviene a Rusia en este momento es abrir una negociación en la cual, bueno, se pudiera tener una ventaja quizás en la negociación hoy en día, ¿no? Pero la prolongación de la guerra en Ucrania conspira sin duda alguna contra la propia estabilidad rusa, ¿no? En este momento. Contra la economía mundial. Y bueno, apartando
todos los impactos que tiene en el mercado de alimentos, de grano, en fin, de los piensos, los animales. Es decir, es un problema serio, grueso, pero fíjate tú, gracias a Turquía, tenemos que reconocerlo, Turquía ha facilitado, ha logrado que empiecen los primeros acuerdos en esa materia, ¿no? Porque los turcos han jugado un papel racional e inteligente. Es correcto. Porque en vez de, para retar a Rusia, vamos a meternos todos en la Unión Europea y en la OTAN. No ha aceptado ir a y ha dicho, no, mira, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con las sanciones, cree más en el diálogo y más diálogo y más diálogo, y fíjate, ahí lo está logrando, ¿no? Yo creo que es importante. Pero creo que el dislate hoy del tema con China, bueno, es de una tamaña irresponsabilidad que esta señora se haya aparecido en Taiwán, porque rompe con acuerdos de hace 40 años, ¿no? Entonces, bueno, es una situación compleja ahora porque colocan a China, que es un jugador importante en esta geopolítica global, prácticamente a la defensiva y cuidado al lado de los rusos, ¿no? Entonces, eso es mala política. Mala política, absolutamente. Eso, hay unos textos de Kissinger muy inteligentes. No es el enemigo el que les está diciendo a los americanos que por donde van no es. Hasta Felipe González leí una declaración que decía que todo ha sido muy equivocado. El Papa, que ha dicho, caramba, sí, una guerra de otros intereses. Pero no hay un movimiento contra la guerra, que si vamos a los 60 contra Vietnam, Corea, etcétera. Sí, hubo mucha movilización global, ¿no? Aquí como están de moda los trogloditas y los conservadores, el primitivismo político, entonces lo que hay es, wow, fíjate, Trump acaba de anunciar que va al 24, ya tiene unas chaqueticas y unas cosas, una loga. Y unos kilos de más, ¿no? Y unos kilos más. Tiró dos declaraciones que a mí me llaman la atención. Una dice, Biden, da pena Biden, escondido buscando petróleo, refiriéndose al caso venezolano y a Macron, que no fue que se le ocurrió él cuando dijo que había que comprar el petróleo iraní y el venezolano. ¿No? Se ve que hay juego, ¿no? Pero después declaró Trump, un momentico, yo no estoy de acuerdo con eso de la diversidad sexual, hombre y mujer, y yo no voy a permitir que los niños me los llenen de la confusión sexual. Trump vino, no solo el retroceso, con la ideología de género. Sí, no vino para... Que no existe. Sí, Dios mío, vamos a ir al corte y ya regresamos. Yesenia no vino, pero los yesenios ya empezaron... mira, los yesenios hasta se ríen cuando uno se divierte. Ya regresamos. Con el tema salarial. Mira, yo declaré no hace mucho tiempo que en Venezuela, y creo que lo dije en la Cámara, en un debate que tuvimos allí, yo dije que en Venezuela a partir de ahora todavía hay que pactarlo, es decir, diálogo político. Y lo sostengo. Yo creo que el gobierno tiene que dialogar más. El gobierno en esos puntos que son complicados, que son unos puntos en que está la desesperanza, en que se requieren respuestas, que como no, sabemos que tenemos un problema donde no hay normalidad internacional, que tenemos un problema complejo internacionalmente, sanciones, etcétera. Bueno, frente a eso, el gobierno tiene que dialogar con esos factores, con esos agentes sociales, para buscar acuerdos y darle una solución a un problema que parecería para la gente que no la tiene o que hay un engaño por delante. Entonces, yo lo que he recomendado es que hay que pactarlo todo, hay que debatirlo, hay que abrir el diálogo social, el diálogo político, la democracia ciudadana, Kiko, que es muy importante. Entonces, yo creo que es un momento en el cual el gobierno tiene que dar un paso de diálogo con estos agentes, con estos factores sociales que exigen sus reivindicaciones con la absoluta verdad que tienen, ¿no? Hay que ver la precariedad del salario que hay. Bueno, tenemos también una precariedad de ingresos, bueno, pero
pueden haber acuerdos en la cual se puede llegar a un punto para resolver o iniciar la solución de ese tipo de problemas. Se pueden limitar gastos en algunas cosas, no sé, es decir, yo creo que hay que sentarse, hay que dialogar. Fíjate, uno no entiende cómo el gobierno, que salió de momentos difíciles, tanto en lo político como en lo económico, se queda varado frente a situaciones que más bien lo ayudarían. El encaje legal. Eso no tiene sentido, porque solo pusiste cuando estaban las divisas, qué sé yo, y el efectivo para controlar la inflación. Pero ya la situación no está. Más bien ahora, con estos temas que estamos, no hay plata, el crédito sería, imagínate tú. Claro, porque tienes castrado a la banca, Claro. que es La banca te ayuda. Es una palanca, Claro, de poder llevar el crédito a distintos niveles de la población, la cual te ayudará muchísimo. sobre todo los sectores populares. Claro, y porque además va a generar producción, ¿no? que es importante. Yo creo que ahí también tiene que haber un acuerdo, un diálogo con la banca y ver hasta dónde se puede mejorar el tema del encaje que permita que puedan ir los créditos a la población, que no lo hay. Bueno, todas estas cosas las que te decía, Kiko, y ahora se prevé que, bueno, primero en este primer semestre tuvimos un crecimiento del 12%, y se prevé todavía que finalizaremos este año con un crecimiento del 12%, y con unos ingresos sobre los 30.000 millones de dólares. Eso es lo que dicen todos los expertos, todos los especialistas. Bueno, ese recurso, ¿cómo se reparte? ¿Cómo se redistribuye en una economía precaria como la que tenemos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que sin duda alguna el primer paso lo tiene que dar el gobierno, ayudar en esa dirección. Pero fíjate, hablando aquí como los locos, Manuel Rosales ha venido diciendo que Manuel Rosales viene variando, ¿no? Él se viene moviendo, porque yo estoy convencido que Manuel Rosales nunca creyó en el interinato, en nada de eso, sino que, bueno, sabrá Era Dios. una circunstancia. Sí, pero fíjate, Bueno, quién Manuel sabe, Rosales, ¿no? A lo mejor llegó a creer en algún momento dado, que ¿no? venía una invasión. Que venía la invasión, exacto. Sí. Mira, pero él ha venido proponiendo que los dineros que están afuera se utilicen para electricidad, salud, etcétera. Bueno, pero fíjate, este tema de los maestros, se pudiera utilizar esos recursos para mejorar las condiciones de vida de alguien que lo necesita, es justo y el país lo reclama, Bueno, y es vital para el desarrollo. Fíjate tú, en mesa hay dos propuestas, en esto que llaman México, ¿no? Esa es una propuesta de Rosales de 7.200 o de 7.500 millones de dólares, básicamente él plantea para servicios públicos, es lo que le leí por allí. Y la mesa social, creo que así le llaman en los diálogos de México. Las que se reúnen en la Embajada de Francia. La que se reúne en la Embajada de Francia, el gobierno llevó una propuesta de 30.000 millones de dólares para acometer un conjunto de temas, no solamente tiene que ver con los servicios públicos, sino en políticas sociales, etc. Hubo una contrapropuesta del G4, creo que, no sé... ¿De los americanos o del G4? Creo que el G4, y quizás ahí mezclado con los americanos, de algo como de... no llegaba a 500 millones de dólares, algo así fue. Pero bueno, ahí no tengo clara la cifra. Pero ¿dónde se tranca? Se entranca en quién administra. Bueno, ahí tienes tú que si hay voluntad política, eso se pudiera resolver. Bueno, hay maneras de control social. Hay mil maneras, lo que tampoco... Y tú puedes invitar a la sociedad civil, a que te dé la gana, voy a decir algo que a lo mejor que vigile. Yo voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a alguna gente, ¿no? Y que, bueno, pueden decir, pero me parece que soy responsable cuando lo digo. Lo que no se puede pretender es que el Estado esté ausente del manejo de ese dinero. Sí, claro. Bueno, no puede ser. Entonces, no, que sea Naciones Unidas. Bueno, yo con mucho respeto con Naciones Unidas, pero está bien. Pero con el Estado. Pero con el Estado. Entonces, es un problema de Maduro, es un problema exacto, hay instituciones y hay instituciones que tienen que manejar. Si no es imposible, si no, no nos olvidemos que cuando tú le confías eso a una entidad distinta al Estado, fuera del país, bueno, ¿cómo controlas eso? Eso tampoco tiene control, eso es más complicado.
Recordemos en el intercambio de alimentos, de petróleo por alimentos, que hubo una oportunidad, bueno, con Irak, y bueno, mira todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema de fondo, Kiko, y es que esta locura que hubo en Venezuela con el gobierno interino, eso fue un desastre y ha sido un desastre para Venezuela. Por eso cuando nosotros nos empeñamos en que tuviéramos elecciones parlamentarias en diciembre, el 6 de diciembre del 2020, tener una nueva Asamblea Nacional, el objetivo principal estratégico que teníamos nosotros era anular la dualidad de poder, es decir, anular el gobierno interino, porque el país estaba paralizado. Hoy sigue ese gobierno interino, pero no con la fuerza que tuvo para ese momento. Ya el país se destrabó, regresó la constitucionalidad a la Asamblea, bueno, y hay una cantidad de reformas importantes, nuevas leyes, en fin, estamos reinstitucionalizando el país. Y el país está en otra dinámica absolutamente distinta. Yo pudiera decir hoy que tenemos una normalidad política que no está ya basado en el conflicto, ya el conflicto... Se le bajó volumen. Sí, pero fue importante esa decisión. Y ahora sí, tenemos un problema todavía, que no tenemos normalidad internacional, y eso es otro asunto que deberíamos resolverlo con una nueva, un nuevo diálogo en el país, en Venezuela, muy incluyente. Pero eso te iba a decir, porque el diálogo de México es un diálogo de los americanos con el gobierno y los representantes que ellos tienen aquí. Pero no está el país, no está la sociedad. Bueno, por eso también he venido planteando la necesidad de cerrar México, cerrarlo bien, porque hay que ser agradecido con México y con los países que y todo diálogo termina siendo bueno. Y que termina, así sea defectuoso. Sí. A México se puede ir para cerrarlo bien, yo diría validando lo que los dos gobiernos, Estados Unidos y Venezuela, han acordado en materia energética. Hay ya unos preacuerdos energéticos que ojalá que se validen en México, se regresa a Venezuela y Venezuela se abre un diálogo no a partir del conflicto, sino a partir de la economía, por ejemplo. Pero ¿no? Fíjate, sobre el conflicto, fíjate, uno de los problemas del conflicto es que la democracia tiene que funcionar. Entonces tú ves que el TCJ agarra y se mete en las elecciones de humanidades, donde perdió el gobierno, entonces se mete ahí. Pero el TCJ tiene parada cantidad de elecciones gremiales, etcétera, porque se utiliza el TCJ para resolver problemas en la política, pero no debería ser así. No debería, no. Porque para que haya estabilidad jurídica tiene que haber constitución y leyes que se aplican, criterios jurídicos por encima de la política. Pero aquí no es, y se hace una y otra vez, y eso ameritaría una reforma constitucional para que eso no ocurra más. Eso lo vamos a hablar cuando regresemos, porque ya los yesenios están mandando como debe ser al corte. Fíjate, yo dije salud, tenía que decir, aquí está Timoteo, pero bueno, mira, porque estaba pensando en otra. Estoy pensando en el caso Requesén. Yo estoy convencido, porque he hablado con él, porque además he oído que Requesén no tiene nada que ver con los drones. Él no es culpable de eso. Habrá otros culpables, porque hubo alguien que sí se metió en eso, ¿no? Bueno, el dron existió. Claro, el dron es lo mismo todo. Hay unos que pretenden desconocerlo, pero el dron existió. Y además, horrible para los que estaban en esa tarima de aquella cosa que se le viene encima. Pero yo estoy convencido que Requesén no tiene nada que ver con eso. Que lo llamó Borges y entonces él hizo lo que hizo. Bueno, pasa el tipo, pero él meterse en eso, él no se metió en eso. Ahora, deben decidir en estos días. Y yo no sé si el criterio con que se va a decidir es el político o el jurídico. Bueno, por eso yo he planteado también que en el nuevo diálogo, todos estos temas pendientes, que son, digamos, un factor todavía que se arrastra del conflicto, hay que resolverlo, sin duda alguna. No solamente es ese caso, sino hay algunos casos más. Y además, además hay otros casos en que es la presentación permanentemente en los tribunales, es decir, eso también hay que resolverlo de mucha gente. Pero también hay que resolver a los que están en el exilio, que son pocos, no es una mayor, no es un número significativo como tal, pero eso hay que resolverlo. Pero también hay que resolver nuestra migración. Yo ahí he planteado, cuando hablo de la normalidad internacional, que ese es un elemento importante, que pasa
necesariamente por tener nuevos interlocutores que nos permitan llegar a unos acuerdos con algún programa de retorno donde también se involucra la comunidad internacional, gente que venga aquí, por ejemplo, no, y recursos para que nos ayuden. Claro, con una garantía, que tengan recursos, que garantice, por ejemplo, el que ellos puedan montar pequeñas empresas, pequeños emprendimientos o emprendimientos. Unos planes que se les garantice algún financiamiento de vivienda, que se garantice un estipendio. Un subsidio. Por eso, un subsidio mensual, quincenal, en fin. Pero sobre todo que la comunidad internacional, que nuestros vecinos vean que Venezuela se ocupa de su migración, no que están tirados allí, que no nos importa. No, yo creo que eso es importante en esa etapa de normalización internacional. Y es lo mismo, cuando vas a la comunidad internacional en la relación con los países que dejaron, digamos, de tener relaciones diplomáticas con Venezuela y que hoy en día han rebajado incluso esa relación en algunos casos, que no están a nivel de embajadores, sino a nivel de encargado de negocio, por ejemplo, o solamente servicios consulares. Bueno, hay que cambiar también la política exterior. Hay que entender que entramos en una nueva fase. Es decir, no podemos seguir con una política exterior del momento más duro del conflicto. Si ya el conflicto, si estamos claros en que tenemos una normalidad política, en que no está basado ya en ese conflicto, tienes también que variar tu política exterior. Y luego tienes la diplomacia parlamentaria para ir al encuentro de los parlamentos nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para resolver el tema que es muy importante para nosotros del reconocimiento de las instituciones del Estado venezolano. Y luego tiene los multilaterales financieros, económicos, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, en fin, donde Venezuela tiene sus propios recursos allí adentro, pero tiene que haber una nueva etapa de relaciones con esos organismos. Que abre el juego, exactamente, a lo mejor cambiar la representación, nuevos representantes que de alguna manera merezcan confianza de los agentes económicos internacionales, en fin, yo no sé, pero creo que por ahí anda, digamos, la necesidad de tener ese nuevo diálogo en Venezuela. Fíjate, el 2024, vamos a meternos en el tema primario y todo eso. Hay unos sectores que, aun cuando regresaron a la vía legal, tienen un conflicto con el voto. No, que si vamos a hacer la primera, que no la haga el CNE. Se ve que todavía tienen el cuento ese de que Maduro no sabe si con votos, que hay que empujarlo. Y toda esa filosofía... Maduro, vete ya. Que aún con los fracasos reiterados, pues, como tienen un público, pero un público cada vez más chiquito. Hay una encuesta que apareció donde los ubica en 30%, yo creo que eso es mucho menor. No, es mucho eso menos. Está en 17%, todos esos grupos. El G4 está en 17%. Ahora, estos grupos o estas tendencias no entienden, porque siguen pegados en la rabia, y cuando la rabia te pega, te domina, tú no piensas. Estos grupos no entienden que el país necesita una discusión sobre cómo superar la crisis y que el presidente que viene tiene que ser alguien que uno diga, este va a sacar el país adelante. Porque tiene la idea, porque tiene el liderazgo, si no están empeñados, en que ellos son más grandes que los demás, entonces ellos deben seguir dirigiendo la oposición, si ellos hubieran hecho algo bueno, ¿no? Mira, cosa que no es verdad. Pero ellos creen. 2021 demostró que ellos no son mayoría en este país. Y además lo peor, estos grupos... Ni son la mayoría de la oposición tampoco. Estos grupos son exclusionistas, viven excluyendo de México que no vayan sino ellos, de la primaria que este sí, este no. Son grupos que en vez de ser inclusivos, democráticos, pedirle al gobierno que hable con la sociedad y meterse en ese discurso y ampliar y profundizar la democracia, ellos son una rosca corrupta, porque todo lo de monómero y todo esto, hoy deben salir unos escándalos más corruptas, que además en términos de éxitos políticos, no ganan una y además son dependientes de los americanos. Son, por Dios, Betancourt, Caldera, Pérez, ninguno era así. Mira, una de las razones por las cuales ya tiene que
dejar de existir México, es que las condiciones que le dieron vida a México son dos fundamentalmente. Una, el gobierno americano había decidido no tener conversaciones directas con el gobierno venezolano, por lo tanto necesitaba unos interlocutores que le transmitieran al gobierno venezolano lo que ellos pensaban. Esa es una razón por la que se crea México. Y la otra gran razón para la creación de México era la necesidad que tenían estos grupos de vender un conflicto afuera que no existe adentro ya hoy en día. Ese conflicto que ellos venden constantemente cuando llegan a México no existe en Venezuela en esos términos. Sí existió ese conflicto, pero ya eso lo superamos con los acuerdos del 21 de septiembre del 2019. Es decir, que lo que nos ha llevado hasta aquí fue justamente superar ese conflicto. Y ahora tú viste que participaron en el 2021, quieren hacer primarias para participar en este horizonte electoral que tenemos en el 2024. En fin, yo creo que si nosotros cerramos México, regresamos al país y hacemos este nuevo diálogo, te garantizo que tendríamos los próximos 2 años para abordar, para llegar a esas elecciones al 2024 y al 2025 con un país absolutamente distinto, de una normalidad internacional, que es lo que nos falta, bueno, y que las partes que participemos en ese proceso, bueno, se participe con sus nuevas estrategias, entendiendo que la ruta, la salida es electoral. Vamos a hablar de eso porque ya nos toca el corte y seguimos con Timoteo Zambrano. Fíjate, estos señores insisten, la plataforma unitaria. Yo estoy fastidiado de la unidad. Yo sé que la gente quiere, vamos a unirnos, y tiene el mito de que con eso se le va a ganar Maduro. Yo estoy fastidiado por eso, porque es insincera, porque no es honesta. Esa plataforma unitaria no es ninguna unidad. Ellos son unos señores que quieren seguir, después de todos los errores que han tenido, gobernando la oposición, siendo la hegemonía. Porque ellos son más bravos que los demás, y tú eres un traidor y un colaboracionista y los demás, y ellos sí son, pero resulta que ellos son unos delegados de curso de los americanos, para ponértelo clarito. O sea, y luego no son asertivos, viven metiendo la pata, pero además son miserables en términos de la política. En vez de pensar en el país, en lo grande, en la trascendencia, en la gente, viven pensando en qué, cómo quedo yo ahí. Ok, entonces van a realizar una primaria y van a iniciar en el vuelto, nombran una comisión electoral, deciden quién entra y quién sale. Y entonces esta es la primaria de la oposición. Pero ven acá, tú tienes ahí unos dilemas que a mí no me gustan. Tiene un poco de gente diciendo que no van con el CNE, sino con unas cajitas en la casa de los partidos. Tienes un poco de gente diciendo allí que las inhabilitaciones tienen que participar, que la gente que vota afuera, poniendo comas, poniendo peros permanentemente, y que se les ve que no están convencidos del voto. Esas supuestas primarias no las van a hacer. Esas primarias... ¿Tú crees que no las van a hacer? Acuérdate que las primarias es una herramienta de la política, de los políticos, para resolver sus propios problemas de orden electoral, candidatural, sea presidencial, sea gobernadores, Eso no es una herramienta de la sociedad para resolver ese problema. Pero en Colombia, en Chile, en Argentina... Que es importante, ¿no? Eso es básicamente de la política. Y las primarias también, es muy fácil ir quitando la brosa del camino, te da también esa posibilidad, y termina no haciendo primaria y proclamando a un solo candidato, pues los demás se retiraron. Eso también se puede hacer con las primarias. Oí que las inhabilitaciones las van a mantener, quiere decir que Capriles está listo. Bueno, yo creo que Capriles ya se lo mantienen inhabilitado, creo yo. De tal manera que esas primarias, como quisiéramos que fuesen, no van a ser. Por lo tanto, ya eso está cantado. Pues. Yo creo que eso va a ser Manuel Rosales. Ya eso lo tienen cantado con Manuel, los americanos lo respaldan. Creo que al gobierno no le disgusta que sea Manuel. Creo que el G4 está encantado. Es decir, bueno, el primer estado del país, Zulia y tal, por ahí anda eso. Pero ¿qué es lo que pasa, Kiko? Mira, yo creo que este país tiene que dar un paso adelante. Y no creo que Venezuela vaya a respaldar un rostro del conflicto. Estoy convencido que los rostros del conflicto
dentro del liderazgo político opositor venezolano y no opositor, yo creo que el país no le va a dar, no les va a favorecer. El venezolano está cansado del conflicto, está agotado del conflicto. El venezolano quiere rehacer su vida, tener un país normal, y sabe que con esos rostros del conflicto no es posible. Por eso he sostenido que el liderazgo político tiene que dar un paso al costado y que la sociedad, ese 60%, porque a veces me preguntan, pero ¿cómo es eso? Bueno, el 60% que no votó en el 2021 y que las encuestas dicen que hay un 62% que quiere otra cosa, que no votará por ninguno de los candidatos del sistema político. Bueno, el outsider, esa es una alternativa. Pero el problema del outsider, ¿quién es? Bueno, saldrá. Habrá que buscarlo, habrá que estimular que salga alguien, una mujer, un hombre. Es decir, yo creo que tenemos que dar un paso mucho más juntos en la sociedad, más que de los partidos. No es una política antipartido, sino que esa unidad la podemos conseguir también con una figura que alrededor de esa figura todas las organizaciones políticas se puedan plegar. Ahí está la unidad también. La unidad no solamente es la unidad orgánica, estructural que yo me siente con todos los partidos y construyamos un candidato. Eso es posible también, yo no la niego, que eso puede ser un consenso. Yo creo que la ruta es el consenso, bueno, viendo también a la sociedad que otro factor del sector empresarial o del sector académico, de los medios de comunicación, en fin. Yo sabía que estaba pensando en mí para el consenso, pero no, gracias. No, y con toda esa especialización que tienes en redes, no es malo. No, pero es que la sociedad tiene que dar un paso. Lo que no puede ser es que se quede rezagada, que no opine, que no sea activa, que deje que una minoría, gobierno o oposición, le diga quién es su candidato o quién es su presidente. Es decir, yo creo que la sociedad tiene que dar un paso más allá. Pero hay un problema, fíjate, de la historia. El que va a ser presidente, a eso no se lo regala, él va y lo busca. Lo busca y lo logra. Claro. De manera que el outsider no es alguien que no sabemos quién es, tiene que ser uno de los que uno sabe pueden asumir esas funciones. Pero los hay. A mí me preguntan mucho, ¿pero quién es el outsider? Bueno, el outsider puede haber... ahorita puede estar pasando por aquí por frente de Globovisión, o tomó café contigo en una panadería esta mañana, mira, el outsider está ahí. Mira, Eduardo Fernández, bueno, es un tipo que será un extraordinario presidente. Ahora uno no sabe si Eduardo el tiempo se le pasó o no, porque eso hay que revisarlo. Pero tú sabes que yo soy... Jorge Roy, mira, los tiempos nunca se pasan en la política, olvídate de eso. El Carri está demostrando ser un dirigente nuevo. La gente de Fuerza Vecinal, aunque yo creo que ellos van a terminar ahí. Pero fíjate, esos casos, por ejemplo, como el Carri, no sé, alguien de Fuerza Vecinal, Cambiemos no, porque nosotros no decidimos que esta era la ruta que íbamos a transitar, estimular el outsider. No tenemos candidatos. Pero esos serían insiders, ¿no? Pero eso tiene una particularidad, que no son rostro del conflicto. Ninguno. No son rostro del conflicto, igual que Roy tampoco es un rostro del conflicto. Por eso te digo que yo creo que llegó un momento en eso que uno llama la responsabilidad compartida, en que los ciudadanos tienen que dar un paso adelante, y yo creo que lo van a dar, Kiko. Yo creo que eso se va a dar. Y que bueno, que busquemos el consenso también como un método para ayudar a construir esa alternativa de la sociedad venezolana. Tú sabes que el Papa se fue para Canadá a pedir perdón, pero la Iglesia ha pedido perdón muchas veces. La Inquisición, porque la Iglesia se equivoca, la Inquisición fue una cosa horrible. Hay gente que frente al tema de la diversidad sexual dice, bueno, para la Iglesia, bueno, pero se equivocó con la Inquisición. Pero la Iglesia perdona, y este es un pueblo católico. Aquí nadie pide perdón. Aquí nadie pide perdón. No, mira, aquí todo el mundo habla mal del otro. Aquí nadie reconoce a nadie, porque es una dinámica horrorosa eso. Mira, cuando estamos haciendo este planteamiento, Kiko, es de alguna manera diciéndole a un país que el liderazgo político tiene que
tiene que dar un paso al costado. Tiene que ayudar a que la sociedad, sí, ayudarla a transitar ese nuevo camino, esa nueva ruta que dé esperanza a la gente. Yo creo que eso es lo que nos corresponde ahora. Gracias, Timoteo, gracias a todos ustedes. A la 1 y a las 10, Kikosi por Globovisión.